me llamo Sofía Reed y tengo 31 años. Nunca imaginé que mi vida daría un giro así. Ser mamá se suponía que sería un viaje hermoso, lleno de amor, cuidado y apoyo. No, pero en lugar de eso, me encontré atrapada en una pesadilla, luchando por mi seguridad y la de mi hijo. Vivo en Willow Creek, un pueblito tranquilo donde todos parecen conocerse. Antes de que naciera mi hijo, mi vida con mi esposo, Lucas Reed, parecía estable. Llevábamos 4 años casados y, aunque no todo era perfecto, yo creía que teníamos una relación sólida, pero después de convertirme en madre, todo cambió. Al principio pensé que solo era el estrés, noches sin dormir, una casa hecha un desastre y un cansancio que no se me quitaba, pero pronto me di cuenta de que Lucas y su mamá, Eleanor, no solo estaban impacientes conmigo, me observaban, me juzgaban y, poco a poco, convirtieron mi hogar en un lugar donde me sentía atrapada e impotente, hasta que, un día, todo llegó a un punto de quiebre. Las primeras semanas después de que nació mi hijo, Noah, fueron hermosas pero agotadoras. Había soñado con ese momento, tener a mi bebé en brazos, verlo dormir en paz y sentir un amor que nunca antes había conocido, pero la realidad fue mucho más dura de lo que esperaba. Entre las desveladas, los cambios de pañal y tratar de recuperarme del parto, apenas tenía tiempo para mí. La casa, que antes estaba limpia y organizada, ahora era un caos total. La ropa se acumulaba, los trastes se quedaban en el fregadero más tiempo del que me gustaría y los juguetes del bebé estaban regados por el suelo. Me repetía a mí misma que era algo temporal, que pronto encontraría el equilibrio. Una tarde, mientras intentaba calmar el llanto de Noah, sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba Eleanor, mi suegra. Se me fue el alma al suelo. Eleanor siempre había sido una mujer controladora, con expectativas altísimas. Se enorgullecía de su casa impecable y de sus valores familiares estrictos. Apenas entró, pude ver cómo escaneaba la habitación con la mirada, sus ojos clavándose en cada rincón del desorden. Soltó un suspiro profundo y negó con la cabeza. Parece que necesitas más que solo un poco de ayuda, dijo, esquivando una cobijita de bebé que estaba en el suelo. Su tono no era de preocupación, era de crítica. Forcé una sonrisa, meciendo a Noah en mis brazos. Las cosas están un poco locas ahorita, pero nos las estamos arreglando, dije, tratando de sonar tranquila. Eleanor caminó directo a la cocina. El sonido de los trastes chocando entre sí me puso tensa de vergüenza. ¿Así es como piensas criar a mi nieto?, preguntó con voz afilada. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Como una bofetada. Había estado haciendo todo lo posible, dándolo todo, a pesar de estar agotada, pero sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Antes de poder decir algo, escuché la puerta principal abrirse. Lucas había llegado a casa. Sentí un pequeño alivio, esperando que interviniera y me defendiera, pero lo que pasó después me revolvió el estómago. Eleanor se giró hacia él y, con ese tono condescendiente que tanto odiaba, le dijo: Lucas, necesita que le enseñen a cuidar una casa como se debe. Esto es inaceptable. Lo miré, suplicando en silencio su apoyo, esperando, rogando que dijera algo a mi favor, pero en lugar de eso, dudó, y luego, con una voz fría y distante, dijo algo que me heló la sangre. Tal vez tengas razón, mamá, tal vez Sofía necesita aprender a la mala. Me quedé atónita. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hijo, se estaba poniendo del lado de su madre en mi contra. En ese momento, lo entendí. Estaba sola en esta casa. El aire se volvió pesado. Mi corazón latía con fuerza en el pecho mientras miraba a Lucas, esperando, rogando en silencio que se diera cuenta de lo injusto y cruel que era esto, pero no lo hizo. Eleanor se acercó a él y le susurró algo al oído. No alcancé a escuchar las palabras, pero vi cómo la mirada de Lucas cambiaba. Sus ojos se oscurecieron con algo que no reconocí, algo que me dio miedo. Era como si ella le estuviera dando permiso para hacer algo impensable. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón brusco en mi cabello. Lucas me jaló con fuerza, echando mi cabeza hacia atrás. Lucas, suéltame, lloré, tratando de proteger a Noah, que aún estaba en mis brazos. Pero no se detuvo. Lo siguiente que sentí fue una bofetada brutal en la cara. El ardor se extendió por mi mejilla de inmediato, las lágrimas me llenaron los ojos. La fuerza del golpe me hizo tambalear, pero me aferré a Noah con desesperación, con todo lo que tenía, porque lo único que me importaba era mantenerlo a salvo. El dolor era insoportable, pero el verdadero dolor no estaba en mi rostro. Estaba en mi corazón. El hombre al que una vez amé,
El hombre que pensé que me protegería. Me había golpeado mientras sostenía a nuestro hijo. Esto es por tu propio bien, Sofía, dijo Lucas con frialdad. No podía respirar. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo el hombre con el que me casé se convirtió en esto? Noah comenzó a llorar fuerte, sintiendo la tensión, sintiendo mi miedo. Lo mecí suavemente, tratando de calmarlo, incluso cuando mi propio cuerpo temblaba de terror. Me volví hacia Eleanor, esperando, solo esperando que mostrara un poco de humanidad, que le dijera a Lucas que parara. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, con los brazos cruzados, su expresión severa, como si esto fuera lo que había esperado todo el tiempo. Como si lo aprobara. Y en ese instante, lo entendí. Esto no tenía nada que ver con una casa sucia. No tenía nada que ver con las tareas o las responsabilidades. Se trataba de control, de poder. Eleanor quería destruirme, quería convertirme en el tipo de esposa sumisa que ella creía que Lucas merecía. Y Lucas, él era demasiado ciego, demasiado débil o estaba demasiado lavado del cerebro para darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. En ese momento supe que tenía que irme. No mañana. No la próxima semana. Ahora. Esto ya no se trataba solo de mí, tenía que proteger a mi hijo. La habitación estaba en completo silencio, excepto por los suaves sollozos de Noah. Mis mejillas todavía ardían por la bofetada de Lucas, pero el verdadero dolor, ese que te parte el alma en dos, era saber que el hombre con el que me había casado me lastimó sin dudarlo. Miré a Eleanor, buscando aunque fuera la más mínima señal de culpa o arrepentimiento. Pero no había nada. Solo estaba ahí, con los brazos cruzados, su expresión fría. Como si esto fuera normal para ella. Y entonces lo entendí. Esto no iba a parar. Esto era solo el principio. Si me quedaba, las cosas iban a empeorar. Si me quedaba, Lucas podría volver a golpearme. O hacerme algo peor. Y si me quedaba, Noah crecería pensando que esto era normal. No podía permitirlo. Tragué mi orgullo y susurré. Entiendo. Lucas suspiró, como si se sintiera aliviado de que ya no estuviera peleando. Eleanor asintió con la cabeza, aprobándolo todo como una maestra que acaba de disciplinar a un estudiante. Pensaron que habían ganado. Pero en mi mente, yo ya estaba trazando un plan. Tenía que irme. Y tenía que hacerlo pronto. Esa noche, después de que Lucas se fue a la cama, me senté en el cuarto de Noah, meciéndolo suavemente. Sus deditos se aferraban a mi camisa, su respiración cálida contra mi piel. Las lágrimas se deslizaban por mi rostro mientras acariciaba su cabello. Me dolía el corazón al pensar en todo lo que había pasado hoy. Siempre había soñado con darle a mi hijo un hogar lleno de amor, un lugar seguro donde pudiera crecer sin miedo. Pero en lugar de eso, aquí estábamos. En una casa donde su propio padre acababa de golpear a su madre mientras ella lo sostenía. No podía permitir que Noah creciera en esto. Con manos temblorosas, agarré mi teléfono, mi corazón latía con fuerza. Solo tenía una oportunidad para hacer esto bien. Si Lucas o Eleanor me descubrían, sabía que las cosas podían volverse peligrosas. Deslicé mi dedo por los contactos hasta encontrar el único nombre en el que sabía que podía confiar. Ava Mitchell. Ava había sido mi mejor amiga desde la universidad. Era la única persona a la que le había contado sobre cómo Eleanor me trataba. Y aunque siempre había sospechado que Lucas era controlador, nunca le había admitido toda la verdad. Hasta ahora. Respiré hondo y marqué su número. Respondió al primer tono. Sofía, es tarde, ¿está todo bien? Exhalé temblorosamente, aferrando el teléfono con fuerza. No, susurré, necesito tu ayuda. Hubo un silencio. Pero en ese silencio, pude escuchar su preocupación. Y luego, su voz se volvió firme, decidida. Voy para allá, solo dime qué hacer. Cerré los ojos, sintiendo como la emoción me apretaba la garganta. No estaba sola. Tenía a alguien de mi lado. Y con la ayuda de Ava, iba a salir de aquí. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Lucas seguía dormido, su respiración profunda y constante llenando la habitación. Eleanor estaba en el cuarto de visitas, probablemente descansando antes de otro día de vigilancia y juicios hacia mí. Me quedé ahí un momento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy era el día. Tenía una oportunidad para hacerlo bien. Si dudaba, tal vez no tendría otra.
Con cuidado, me deslicé fuera de la cama y caminé hasta la habitación de Noah. Seguía dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. Me incliné y le di un beso en la frente. Vamos a estar bien, cariño. Te lo prometo. Tenía que moverme rápido. Tomé una bolsa de lona del closet y comencé a llenarla con lo esencial. Ropa para Noah, pañales, fórmula, su peluche favorito. Mis documentos importantes, acta de nacimiento, seguro social, cualquier cosa que pudiera necesitar en un juicio. Dinero en efectivo. Había estado guardando dinero en secreto durante meses, por si alguna vez llegaba a este punto. Algunas prendas mías, solo lo necesario para sobrevivir. Mantuve mis movimientos ligeros, silenciosos, cuidadosos. Cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva para el desastre. ¿Qué pasaría si Lucas se despertaba antes de tiempo? ¿Si Eleanor entraba y me veía empacando? No podía pensar en eso. Solo tenía que seguir moviéndome. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje a Ava. Todo listo, espera mi señal. Su respuesta llegó al instante. Entendido, ten cuidado. Exhalé, tratando de controlar el temblor en mis manos. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para escapar. El día se hizo insoportablemente lento. Mantuve mis movimientos tranquilos, naturales. Fingí que todo estaba normal. No podía darles a Lucas ni a Eleanor ninguna razón para sospechar. Lavé los platos. Jugué con Noah. Asentí cortésmente mientras Eleanor me daba otro de sus sermones sobre cómo ser una mejor esposa. Por dentro, mi corazón latía con fuerza. No dejaba de ver el reloj. Ava estaría aquí al atardecer. Y al fin, el momento llegó. El cielo se tornó dorado, las sombras en la casa se alargaron. Me asomé por la ventana. La camioneta de Ava estaba estacionada unas casas más abajo. Estoy aquí. El mensaje apareció en mi pantalla. Era la hora. Me moví rápido, en silencio. Lucas se había ido a trabajar temprano. Eleanor había salido a hacer recados. Esta era mi única oportunidad. Tomé a Noah en mis brazos, abrazándolo con fuerza. Estaba despierto, pero tranquilo. Como si, de alguna manera, entendiera que algo importante estaba pasando. Agarré la bolsa de lona. Revisé todo una última vez, asegurándome de que tenía todo lo necesario. Y entonces, corrí. Agarré todo y me apresuré al garaje, donde había escondido algunas bolsas más. Ava entró rápido, sus ojos recorriendo mi rostro en un segundo. Cuando vio el moretón en mi mejilla, su expresión se endureció. Te vamos a sacar de aquí ahora mismo. Nos movimos rápido, cargando las maletas en la camioneta. Mis manos temblaban, pero me obligué a concentrarme. Bolsa de pañales, revisar. Documentos, revisar. Efectivo y teléfono, revisar. Antes de subir, volví la mirada hacia la casa una última vez. Ese lugar había sido mi hogar. Mi prisión. Mi pesadilla. Alguna vez soñé con una vida feliz ahí, pero ese sueño se había terminado. Me subí a la camioneta y aseguré a Noah en su asiento. Ava se alejó de la acera y, mientras nos alejábamos, vi la casa desaparecer en el espejo retrovisor. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo nuevo. Libertad. Mientras Ava conducía, mantuve a Noah abrazado contra mí, sintiendo su calorcito. Mi cuerpo seguía temblando por la adrenalina, pero por primera vez en meses, supe que estábamos a salvo. ¿A dónde vamos?, pregunté con la voz ronca. A mi casa primero, respondió Ava, con la mirada fija en la carretera. Necesitas descansar, y tenemos que planear qué sigue. Asentí, sintiendo el agotamiento caer sobre mí como un peso enorme. No había dormido bien en semanas. Cuando llegamos al departamento de Ava, el ambiente acogedor me hizo relajar los hombros al instante. Me llevó adentro, cerró la puerta y, sin decir nada, me abrazó fuerte. Lo lograste, Sofía susurró, saliste de ahí. Dejé escapar un suspiro tembloroso, tratando de contener las lágrimas de alivio. Pero, en el fondo, sabía que esto aún no terminaba. Después de acomodar a Noah en una cuna, me senté con Ava. No puedo solo huir, dije con firmeza. Tengo que asegurarme de que Lucas nunca vuelva a hacerme esto, ni a mí ni a nadie más. Ava asintió. Y entonces fuimos a la policía. La idea me revolvía el estómago.
Había tenido miedo de Lucas durante tanto tiempo. Pero ahora, tenía que ser más valiente que nunca. A la mañana siguiente, manejamos hasta la estación de policía de Willow Creek. Entré sosteniendo a Noah cerca, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Una oficial en recepción nos recibió con una mirada tranquila. ¿En qué puedo ayudarte? Respiré profundo. Quiero denunciar violencia doméstica, dije con voz firme. Mi esposo, Lucas Reed, me golpeó mientras sostenía a nuestro bebé. El rostro de la oficial se puso serio. Ven conmigo, vamos a dejar esto asentado. Di una declaración completa. Conté todo. La bofetada. El jaloneo del cabello. El abuso emocional. Incluso la participación de Eleanor. Les mostré los moretones en mi cara. Ava me sostuvo la mano durante todo el proceso. La oficial tomó notas y luego levantó la vista. ¿Quieres presentar cargos? No lo dudé ni un segundo. Sí. Quiero que pague por lo que hizo. En menos de 48 horas, la policía arrestó a Lucas en su trabajo. Eleanor intentó defenderlo, pero la evidencia era demasiado fuerte. Mis moretones. La declaración de Ava como testigo. El informe médico que confirmaba la agresión. Lucas fue acusado de violencia doméstica y de poner en peligro a un menor. El tribunal me otorgó una orden de restricción que le prohibía tanto a Lucas como a Eleanor acercarse a mí o a Noah. Por primera vez, me sentí segura. Con Lucas bajo custodia, sabía que era mi oportunidad de dar el siguiente paso y terminar con este matrimonio de una vez por todas. No iba a dejar que ese hombre siguiera controlando mi vida. Ava y yo nos reunimos con un abogado de divorcios, Mark Thompson. Era un tipo amable, pero con carácter, especializado en casos de abuso doméstico. Me escuchó con atención mientras le contaba todo. El abuso. El control. El miedo en el que había vivido durante tanto tiempo. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me miró con seriedad. Sofía, tienes un caso sólido. Con el informe policial, los registros médicos y las declaraciones de testigos, no solo vas a obtener el divorcio, sino que también tienes una alta probabilidad de quedarte con la custodia total de Noah. Mi pecho se apretó. La custodia total. Eso era lo más importante. No solo me estaba divorciando de Lucas, me estaba asegurando de que Noah nunca creciera rodeado de la violencia de su padre. Solicitamos el divorcio por abuso doméstico. Pedimos la custodia total de Noah sin derechos de visita para Lucas. Presentamos la orden de restricción como prueba adicional. Ahora solo quedaba esperar a que el proceso legal comenzara. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida. Mientras Lucas estaba en la cárcel, Eleanor hizo todo lo posible por defenderlo. Me llamó incontables veces y me dejó mensajes de voz llenos de ira y amenazas. Arruinaste la vida de mi hijo. Te vas a arrepentir de esto, Sofía. Mujeres como tú destruyen familias. Lo que ella no entendía era que cada mensaje era evidencia. Se los entregué a mi abogado y los usamos como prueba de acoso. El tribunal le emitió una orden para que se mantuviera alejada de mí y de Noah. Pero no se detuvo. Y cuando siguió hostigándome, fue acusada de acoso e intimidación. Ahora tanto Lucas como su madre enfrentaban consecuencias legales por lo que habían hecho. Pensaron que podían controlarme para siempre. Se equivocaron. Meses después, me paré en la sala del tribunal, conteniendo la respiración mientras el juez hablaba. El tribunal otorga la custodia total de Noah a Sofía Reed. La orden de restricción permanecerá vigente. El divorcio se finalizó. Se acabó. Lucas intentó pelear por la custodia, alegando que yo le estaba quitando a su hijo, pero el juez vio a través de sus mentiras. La evidencia habló por sí sola. Lucas perdió todos los derechos parentales. Salí del juzgado ese día como una mujer libre. Me mudé a otra ciudad, rentando un departamento pequeño pero acogedor, donde Noah y yo podríamos empezar de nuevo. Ava me ayudó a amueblarlo, haciéndolo cálido y seguro. Un verdadero hogar. Un hogar libre de miedo. Empecé terapia para sanar el trauma. Me uní a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico. Me enfoqué en reconstruir mi vida, un día a la vez. Noah creció más fuerte y más feliz en un hogar lleno de amor, en vez de miedo. Y una noche, mientras lo arrullaba para dormir, me di cuenta de algo. Era libre. Estaba a salvo. Había ganado. Meses después, abrí un blog. Un espacio donde podía compartir mi historia y ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo. Escribí sobre mi viaje, mi escape y mi lucha por la justicia.
Compartí recursos y consejos para mujeres atrapadas en relaciones abusivas. Me convertí en una defensora de las sobrevivientes de violencia doméstica. Mi pasado ya no me controlaba. Había convertido mi dolor en poder. Y mientras veía a Noah dar sus primeros pasos, riendo sin miedo, supe que habíamos ganado. Y nunca volveríamos a estar atrapados.